Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, un gusto acompañarles aquí una nueva semana en La Hora del Museo que nos está viendo a través de las pantallas de Santiago TV. Como siempre, voy a compartir con ustedes temas de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Hoy vamos a estar hablando de nuestra historia contemporánea. Tengo aquí en mis manos el libro Historia de la Violencia Política durante la Unidad Popular. Así que está con nosotros también aquí en el estudio su autor, Francisco Javier Morales Aguilera. Bienvenido al programa, un gusto tenerte aquí, porque además sabemos que viniste por poquitos días a Santiago, así que el privilegio es nuestro de tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Rocío, por la invitación a esta entrevista. Y efectivamente vengo por poquito tiempo y se dio justo el momento para poder conversar, así que yo encantado. Bueno, aquí felices de tenerte para abordar este tema de este libro que llama bastante la atención, porque cuando pensamos en violencia política pensamos inmediatamente en lo que tiene que ver con los años de la dictadura propiamente tal, y no en lo que ocurrió antes, mientras era la Unidad Popular. Pero antes de que nos vamos metiendo en materia, te quería preguntar, tú eres doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cómo derivaste a estudiar este tema? Sobre todo viviendo fuera de Chile, mirar nuestra historia. Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla, porque yo el grado y posteriormente el magíster lo hice aquí en Chile. El magíster lo hice en la Universidad de Santiago de Chile, y quien fue uno de mis mentores y profesor guía además fue Igor Gojkovic, un investigador muy destacado en temas de violencia política en Chile. Y a través de él comencé a indagar en estos temas. Me interesaba mucho la historia contemporánea de Chile, particularmente el periodo de la Unidad Popular. Por tanto, esta investigación yo diría que es un punto culminante de investigaciones previas que ya venía realizando sobre temas de violencia política en Chile, ¿no? Ahora en particular, respecto a este tema, y quizás para meter un primer punto al respecto, a mí lo que me llamaba la atención es que en general este tema de la violencia política en Chile durante el periodo de la Unidad Popular se había trabajado de forma en general muy deficiente, ¿no? O bien se compilaban ciertos hechos simplemente con el objetivo de que sirvieran para sustentar ciertas hipótesis o ciertas explicaciones justificatorias, además del golpe militar y de las posteriores violaciones a los derechos humanos. Desde otras perspectivas, prácticamente no se le consideraba, no se tomaba mayor consideración sobre los innumerables hechos de violencia política ocurridos ahí. Y quizás el punto que a mí me llamaba un poco la atención era por qué, si la violencia había sido un factor, un fenómeno, una problemática presente en la historia de Chile a lo largo de toda su historia, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX también, ¿por qué esta experiencia de la Unidad Popular, con toda la carga simbólica, con todo lo complejo que significaba y encerraba ese proyecto en sí, iba a ser un proceso social y político en donde la violencia no iba a estar presente? Y al indagar y al investigar, me di cuenta que sí fue una problemática que estuvo muy presente, y el libro va contando un sinnúmero de hechos y deteniéndose en diversos elementos. Bueno, aquí aborda los actores, las coyunturas y los discursos, y hay algunos casos, yo diría muy pocos de los que mencionas aquí que yo los había conocido, pero hay muchas cosas que ocurrieron y que a lo mejor no se recuerdan tanto. En septiembre, que tratamos de dedicarlo más que nada al tema de los 50 años del golpe aquí en el programa, hablamos con algunos historiadores. Y por ahí alguno mencionó, recordando su propia vivencia, que sí había sido un periodo muy violento, donde de repente se publicaban noticias en los diarios que mataron a tal persona en una esquina muy concurrida. Conversábamos de Pérez Zukovich, por ejemplo, que fue asesinado también durante este periodo. Y que tras la violencia que vino después quedó esto como un poco tapado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a este tema, a este periodo. ¿Qué pasa? ¿Por qué era tan violento?
Creo que las causas son múltiples y es difícil contestar o tratar de buscar un solo elemento que nos permita entender un poco esto. En el libro yo hago énfasis, sí, en la violencia política de los civiles, que me parece que era un elemento que había que rescatar. A diferencia de otros periodos, y en comparación además con lo que sucede después del golpe de Estado en Chile, donde la violencia estatal es muy marcada a través de las Fuerzas Armadas, en este periodo de la Unidad Popular cobran relevancia los actores civiles, básicamente, ya sea a través de sociedad civil organizada en partidos, movimientos, etcétera, o actuando de forma autónoma. Esos son los actores protagonistas de los hechos, de la mayoría de los hechos de violencia política, ¿no? No quiere decir que no haya existido algún nivel de participación de militares o de cuerpos uniformados en hechos de violencia. Sí existieron en este periodo, pero comparativamente es mucho más preponderante y mayoritaria la participación de protagonistas civiles. Ese era un primer elemento que yo quería señalar. Creo que hay otro elemento de contexto de fondo, evidentemente, que tiene que ver con el momento en el cual alcanza el gobierno el proyecto de la Unidad Popular, que es la década de los 70, pero que podríamos decir en realidad el proyecto de la Unidad Popular responde un poco al contexto generacional de los largos 60, ¿no? Que inundan tanto Latinoamérica como el mundo occidental en general, con las utopías, los cambios, los proyectos de transformación estructural que están en boga en distintos actores, ¿no? Y el proyecto en sí mismo de la Unidad Popular, un proyecto muy ambicioso, sui generis también, porque intentaba transitar al socialismo a través del marco institucional democrático, va a ir generando una serie de complejidades y de cuestionamientos de parte no solo de los actores que se oponían al proyecto de la Unidad Popular, sino incluso dentro de las propias filas de la izquierda. Esto es un poco como el elemento de fondo que yo quisiera señalar para entender un poco que dentro de ese contexto es donde se van desarrollando una serie de situaciones y hechos de violencia, hechos que por lo demás ya se habían producido en algunos meses anteriores a la llegada del gobierno de la Unidad Popular. Sin ir más lejos, el funcionario de la CORA, Hernán Meri, lo matan a mediados de 1970, que lo menciono brevemente ahí, y el atentado en contra del general René Schneider se da en pleno periodo donde se está negociando los votos de la democracia cristiana para favorecer la ascensión a la presidencia de Salvador Allende. Por tanto, son hechos de violencia que se registran en el periodo previo y que a partir de la Unidad Popular van a alcanzar una dimensión que hasta entonces no se conocía. Crecen exponencialmente. Estábamos como en una suerte de ambiente previo a guerra civil, o estoy exagerando. Quizás en algún momento de los años más complejos de la vida chilena al socialismo, particularmente el año 73, donde esta temática de la guerra civil adquiere más cuerpo y se comienza a discutir en la esfera pública, se podría decir, de acuerdo a qué interpretación tú quieras tomar, que sí había un ambiente generalizado de confrontación y de enfrentamiento entre actores civiles. Ahora, Joaquín Fermandois, historiador, dice que él prefiere utilizar el término guerra civil política, ¿no? Para referir cómo estaban enardecidos los ánimos entre distintos actores que se están confrontando. Y otra perspectiva de Franck Godichaux, un investigador francés, dice que en realidad el tema de la guerra civil, la izquierda lo puso sobre la mesa constantemente a lo largo de este periodo y sobre todo desde 1973, pero, dice Franck Godichaux, la izquierda no se daba cuenta que la guerra civil ya había comenzado. Es decir, hablaba de guerra civil, decía que se iba a preparar, pero no se daba cuenta que esta ya había comenzado y le pasa en definitiva por encima. Pero sí es un clima de muchísima confrontación, de altísima polarización entre los actores que están involucrados en esta pugna social y política. Tú nos decías que había ocurrido antes de que iniciara 1970 ya algunos hechos que marcaban un poco precedente, pero ¿es con la llegada de Salvador Allende que ya los ánimos se ponen mucho más tensos? Sí, evidentemente, entre otras cosas, y también creo que ese es un elemento de contexto, hasta la llegada al poder de la Unidad Popular, Chile no enfrentó un proyecto de transformación estructural como el que representaba la Unidad Popular, la izquierda chilena, que entre paréntesis
es el gran proyecto histórico que construye la izquierda a lo largo del siglo XX. Sus orígenes se pueden rastrear en las primeras décadas del siglo XX, si no antes quizás. Pero un proyecto de estas características, con el nivel de transformación que proponía, de radicalidad que proponía en esas transformaciones, ¿verdad? Eso no se había visto antes en Chile. Por tanto, ese es un factor también a considerar, porque eso evidentemente iba a despertar tanto el apoyo de ciertos sectores sociales, numerosísimos en algunos momentos, pero también la oposición más cerrada de un conjunto de otros actores. Por tanto, están sentadas como las coordenadas para que el conflicto se escenifique en la esfera pública, teniendo como telón de fondo este proceso de transición al socialismo. Me imagino que mucho miedo entre algunas personas, bueno, ir por un camino que no es conocido hasta entonces. Francisco, Javier, te quiero invitar a que hagamos una pausa para seguir conversando de esta etapa de nuestra historia, de esta violencia política que existió durante la Unidad Popular. Ya nos vas a ir contando más casos concretos, ejemplos, todo eso al regreso. Hoy estamos conversando de nuestra historia contemporánea. Bueno, estamos viajando ya 50 años atrás. En la época de la Unidad Popular estamos analizando junto al doctor en historia Francisco Javier Morales Aguilera qué ocurría en torno a la violencia política, por qué se empezaron a poner tensos los ánimos por esos años. Ya nos comentaba que la llegada al poder de la Unidad Popular y estas nuevas ideas o esta nueva estructura de gobierno y de país que se estaba planteando empieza a crear estas confrontaciones, ¿no? Vamos a los actores. ¿Quiénes estaban ahí entre movimientos, partidos políticos? No sé si se podría decir como bandos que se enfrentaban unos entre otros. Sí, evidentemente. ¿Cómo era este escenario? Evidentemente el papel de los partidos y movimientos políticos tiene un rol central en este periodo, ¿no? Porque además los partidos y movimientos aglutinaban una gran masa de actores sociales, de distintos estratos sociales, de distintos lugares geográficos, etc. Tenían una presencia territorial muy fuerte a lo largo de todo el país, ¿no? Por tanto, son organizaciones de carácter nacional muy representativas y con un número elevado de militantes, ¿no? Solo un dato que menciono en el libro: la Central Unitaria de Trabajadores, considerando todos sus sindicatos, tiene por ese entonces algo así como 700.000 afiliados, ¿no? Los partidos de izquierda, quizás sumando todos sus integrantes, posiblemente se acercan a esa cifra también, ¿no? Y en la oposición nos encontramos también con un partido de masas como la Democracia Cristiana, un partido que logra movilizar a sectores de la clase alta o de las clases medias, como el Partido Nacional, y otros movimientos que también logran movilizar distintos actores sociales, como el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR en la extrema izquierda, movilizando sobre todo sectores juveniles, estudiantiles, universitarios, pero también pobladores, y el otro movimiento, el Frente Nacionalista Patria y Libertad, que también tiene cierta presencia en sectores mesocráticos del país. Por tanto, los partidos y los movimientos son un primer grupo de actores importantísimos y relevantes dentro de este escenario. Y luego lo que mencioné en el bloque anterior, la sociedad civil y sectores de la sociedad civil que, si bien no adscribían a una lógica de pertenencia partidista específica, militando en algún partido, sí están incorporados dentro del conflicto social y político que se vive. No son actores que se sitúen en el margen, no son actores que estén en la periferia del conflicto, sino que se involucran en él. Un caso representativo, por ejemplo, el de las mujeres, que investigó muy bien Margaret Power con su estudio sobre la mujer de derecha. Quizás es un actor que no milita formalmente en partidos políticos, claro, pero sí es un actor político relevante, ¿no? Aquí hago una reconstrucción de la marcha de las cacerolas vacías, ¿verdad? Pero incluso como de antes ya se estaban organizando ciertos sectores de mujeres dueñas de casa, de extracción mesocrática, clases medias, inclusive sectores populares, en contra de la Unidad Popular, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Manuel Fuentes Wendling en su memoria sobre Patria y Libertad, como él a través de un programa de radio logra movilizar estos sectores. Y otro actor que quizás lo hemos olvidado, pero no es menos
relevante e importante los sectores campesinos. Claro. En las zonas agrícolas, los sectores campesinos tienen innumerables instancias de organización. Y de hecho, en los primeros meses, buena parte de los hechos de violencia están concentrados en las zonas agrícolas, producto del ritmo transformador que tiene la reforma agraria, que ya se venía aplicando desde el gobierno anterior, del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Entonces, si tú te fijas, es un abanico muy heterogéneo que podríamos decir involucra más o menos a toda la población, ¿no? La población está involucrada en la escena política, en los conflictos que se van sucediendo y en distintos espacios, tanto urbanos como rurales también. Mencionaban los campesinos. ¿Qué hay de los pobladores o los grupos de obreros o los sindicatos? Pobladores, por supuesto que sí. Los sindicatos muy organizados en términos territoriales y en términos de su adscripción a ciertas, particular a la Central Única de Trabajadores, a la CUT, y los sectores populares nos encontramos que son organizados por ciertos partidos. El MIR tiene un rol fundamental con el movimiento de pobladores revolucionarios, con una serie de campamentos, aquí sobre todo en los espacios urbanos, y también otros grupos, ¿no? El MAPU también tiene cierta presencia, el Partido Socialista también. Los actores populares son indudablemente protagonistas importantes, porque además el propio proyecto de la Unidad Popular les guarda un espacio importantísimo en la construcción del socialismo y en la participación política para llevar adelante las reformas y transformaciones. ¿Y qué hay aquí? Bueno, tú mencionas incluso en el título del libro de los discursos. ¿En qué no estaban o si se identificaba muy bien que era la izquierda en contra de la derecha o la derecha en contra de la izquierda, o dentro de estas dos líneas también habían confrontaciones? A mí el tema de los discursos me interesaba por lo siguiente, y aquí quizás vuelvo un poco atrás como hacia los objetivos del texto, del libro, porque me interesó estudiar este punto. Yo me fui dando cuenta de que la mayor parte de los discursos que orbitaban en torno al tema de la violencia política en el periodo, tarde o temprano, o incluso en su primera enunciación, se conectaba a cuestiones globales que tenían que ver con la marcha del proyecto de la Unidad Popular, e inclusive a cuestiones todavía más globales como era la lucha en contra del marxismo o la lucha en contra del capitalismo. Es decir, los discursos sobre violencia política en este periodo están conectados a cuestiones globales. No son discursos marginales que simplemente estén refiriendo el hecho puntual, que lo hacen, por supuesto, hacen la descripción, ¿verdad? Indagan en la noticia. Pero esos discursos, sobre todo los discursos que provienen desde los actores partícipes de los hechos de violencia, se conectan rápidamente a cuestiones globales, a nociones globales. Te pongo un solo ejemplo. Cuando en el año 72 hay un enfrentamiento entre carabineros y militantes de izquierda en Concepción, muere un militante del MIR, Eladio Camaño Sobarzo, que lo registro aquí en el libro y cuento un poco su historia. En las declaraciones que hace el MIR posteriormente, el MIR, junto con lamentar el hecho, emplaza al gobierno y establece, eso es lo que hace en la declaración, hace una lectura global del fenómeno, ¿no? Hace una lectura en torno a la crítica que se puede hacer al Estado como un Estado históricamente represor, en contra de las clases subalternas, etc. Y por tanto ahí estamos viendo una noción de lucha más global. No es solamente referir el hecho puntual, sino que genera un debate a nivel macro, y por supuesto que eso impacta dentro de la izquierda, lo que me preguntabas al principio, si estos discursos son solamente contrapuestos entre derecha e izquierda, que sí los hay y copan la mayor parte del espacio público, pero también hay discursos dentro de la propia izquierda, mucho más que dentro de la oposición, pero mucho más dentro de la izquierda respecto a este tipo de temas, ¿no? Esas críticas que hace el MIR producto de la muerte de sus militantes son respondidas por el Partido Comunista, ¿no? Y cuando después el MIR quiere establecer, también en el año 72, una asamblea popular en Concepción, también recibe duras críticas de parte del propio Salvador Allende y del Partido Comunista. Por tanto, ahí se va produciendo una grieta entre o dentro de los sectores de izquierda también. Los discursos circulan así, son discursos complejos dentro de un mismo bloque político, pero también confrontados entre sí, entre oposición y gobierno, que es el perfil que adquiere la lucha política ya a partir de fines del 71 más o menos.
Bueno, ahí de alguna manera también es rastrear por qué termina este periodo antes, obviamente, de lo que estaba planificado, y con la muerte de Salvador Allende. Aquí de los distintos personas que nos han acompañado en este programa, algunos nos han dicho, bueno, Allende terminó solo en la moneda, otros dicen que no fue así, pero en fin, se fue como disgregando este sueño que al principio participaban mucho dentro, y aquí te quería pedir la especificación de la Unidad Popular. ¿Quiénes estaban adscritos a la Unidad Popular? ¿Quiénes eran parte de esto? Bueno, la Unidad Popular, como se sabe y como ya han rastreado una serie de investigaciones y de historiadores con muchísimas más experiencia que la mía, corresponde, como dije en un momento, al gran proyecto histórico de la izquierda chilena. Sus dos partidos ejes son el Partido Comunista y el Partido Socialista, cuyas relaciones, entre paréntesis, no siempre fueron buenas. Claro. Pasan por altos y bajos, ¿no? El punto de llegada de este gran proyecto es la Unidad Popular, que incorpora, además del Partido Comunista y del Partido Socialista, a otros partidos. En algún momento, el año 69, al Partido Radical, con la oposición sí de los socialistas que no estaban por la labor, y el mismo año 69 del MAP. Y posteriormente se fueron incorporando otras agrupaciones más pequeñas, ¿no? El API, y el año 71 la Izquierda Cristiana, que es una escisión dentro de la democracia cristiana, al igual que lo que había sucedido con el MAP. Y a esta baraja de partidos políticos se agregan, por supuesto, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, que también están detrás y conforman esta masa que está detrás del proyecto de la Unidad Popular. Eso en términos cuantitativos. Claro, para tener claro quiénes confluían aquí en esta idea o en esta visión, en este proyecto de país que estaba llevando a cabo la Unidad Popular. Hagamos una pausa, Francisco Javier, para volver conversando sobre lo que ocurría por esos años entre 1970 y 1973 y cuáles eran estos temas que estaban enfrentando a los chilenos por entonces. Ya volvemos. Hoy estamos conversando de este libro que tengo en mis manos, que analiza estos 3 años de nuestra historia entre 1970 y 1973 aquí en nuestro país. La violencia política que tenía lugar por esos días y que, como partíamos diciendo en el programa, a veces uno la desconoce o queda en el olvido o queda, digamos, tapada por todo lo que vino después. Y tú mismo decías que es un tema que sí se ha indagado, pero a lo mejor no tanto, no tan a profundidad. Aquí te quería preguntar ya más en detalles por casos en particular de violencia, y que algunos, bueno, hubo bastantes marchas, tú mencionabas los cacerolazos, las ollas vacías, bueno, muchas manifestaciones, pero también hubo lamentablemente muchos casos en que terminó con muertos. Exacto. Hay varios casos que aquí mencionas. ¿Cuáles son los que más te llamaron la atención o que hoy día nos resultarían como totalmente impensados, por así decirlo? Respecto a los casos de muerte producidas, yo me centro sobre todo en aquellas muertes que pude de algún modo verificar, por ejemplo a través de un certificado de defunción, ¿no? O a través de un conjunto mayoritario de referencias de prensa, sobre todo, que me permitieran establecer la veracidad de ese hecho. Y en segundo lugar, otro elemento que me interesaba era respecto a los enfrentamientos. Muchas de las muertes que se dan en este periodo se dan precisamente en el marco de enfrentamientos y un cuadro generalizado de polarización, y además de los discursos que ya lo hablamos en el bloque anterior. Yo establecí una cifra de aproximadamente, y esto es solo tentativo, una cifra de aproximadamente 86 a 90 fallecidos en este periodo, que son los que pude corroborar con los mecanismos que ya señalé. Es posible y es muy factible que hayan habido unos cuantos casos más. De hecho, menciono por ahí 3 o 4 casos que no pude encontrar ningún certificado de defunción y habían solo referencias muy vagas en la prensa. Pero es probable que esté en torno a la cifra de las 100 personas aproximadamente, lo cual para un periodo de 2 años y medio, casi 3 años,
resulta significativo y llamativo, ¿no? En algún momento este fue un tema de discusión con algunos colegas, porque me preguntaban, bueno, a ver, pero esos 100 casos no se pueden comparar con lo sucedido en Argentina, que en un solo año podían morir 1000 personas, ¿no? En los periodos incluso en el periodo previo a la instauración de la dictadura en 1976. Claro, yo tendía a coincidir un poco con eso, pero siempre hay que entenderlo dentro del contexto particular en el cual se dan esas 100 Claro. muertes, ¿no? Y en específico, algunos casos que me llamaron la atención. Por ejemplo, a nivel de partido. En el caso del MIR es el partido que pierde, o el movimiento que pierde más militantes durante la Unidad Popular, 6. Pero curiosamente, de esos 6, un número menor son muertos a manos o en el contexto de un enfrentamiento con grupos rivales, ¿no? Un número importante de militantes del MIR fallece, ya sea por la acción de las fuerzas de carabineros, fundamentalmente, o incluso en un caso muy llamativo, que es un caso que inaugura un poco los hechos de violencia durante la Unidad Popular, en un enfrentamiento con brigadistas del Partido Comunista, de la Brigada Ramón Parra, en la Universidad de Concepción, diciembre de 1970, es decir, un mes aproximadamente después de que Allende había asumido el poder. Muy significativo que una revista de oposición, CEPA, si mal no recuerdo, titula a raíz de esa muerte de Arnoldo Ríos, a manos de brigadistas de la BRP, titula algo así como llevan un mes de gobierno y ya se matan entre ellos. Era lo que decía, que era una revista de oposición, ¿no? Pero para dar un poco el tenor de cómo se vivió esa coyuntura bien crítica. A otro militante del MIR le explota una bomba en la mochila que llevaba en un fundo en el sur del país, pero no por la acción de terceros, simplemente, sino como un accidente. Y luego otros casos, si me preguntas, un caso que menciono que está en la contratapa ahí descrito solo brevemente, que es el de un obrero muerto a golpes en la ciudad de Traiguén en febrero de 1973. Un grupo, al parecer, vinculado a Patria y Libertad, andaba recorriendo las calles buscando pleito y se encuentran con esta persona, este obrero, Héctor Camaño Montanares. Se produce una discusión y lo golpean salvajemente. Se va al hospital, luego de unas horas lo devuelven a la casa y fallece finalmente en la casa. El certificado de esa persona muestra que murió producto de un traumatismo fuerte en la cabeza y con hemorragias internas, es decir, recibió una golpiza muy dura. Y otro caso que también me llama la atención por las connotaciones que tuvo fue la muerte de un cadete de la escuela militar, un par de días antes del golpe militar, a fines de agosto de 1973. Estaba esperando por aquí cerca, en Avenida Apoquindo, esperando a ver si encontraba alguna locomoción para llegar a la escuela militar, y una camioneta en la que viajaban trabajadores de la industria Indugás, y donde trabajaba un mexicano también, lo paran y se ofrecen a llevarlo. Se produce dentro de la camioneta un forcejeo y al cadete de la escuela militar lo matan de 3 o 4 balazos, ¿no? Eso generó toda una polémica además, porque rápidamente detuvieron a los autores, y el hecho de que uno de ellos fuera mexicano significó para la oposición mostrar en el espacio público cómo la idea de que existían un conjunto de agitadores extranjeros, claro, que venían de afuera a matar chilenos, al parecer se estaba concretando con un hecho de sangre indesmentible, ¿no? Que lo recogió buena parte de la prensa. Esos como puntos que yo diría que son llamativos de esto, dentro de este proceso, pero el número, como te digo, es un abanico amplio. Impactante la cantidad de personas. Aquí te quería preguntar, ¿se puede rastrear de alguna manera que muere una persona y en venganza por esta muerte entonces va el grupo afín, digamos, a esta persona y mata a una persona del otro bando? ¿Se puede hacer ese rastreo como una seguidilla tal vez de muerte dentro de este ambiente de violencia política? Se podría hacer quizás ese rastreo. No me encontré exactamente con situaciones de ese tipo. Los dos grupos que habían hecho declaraciones efectivas en cuanto al tema de manejo de armas y utilización de armas, los dos más representativos, que era el MIR por parte de la izquierda y Patria y Libertad en el caso de la derecha, es raro encontrarse situaciones de venganza o de emboscadas propiamente tal, ¿no? De un grupo hacia otro.
Entre otras cosas porque, si bien a Patria y Libertad le matan un par de militantes en algún nivel de enfrentamiento, no hubo mucha claridad respecto a quiénes fueron. Se supone que fueron posiblemente miembros de algún grupo de extrema izquierda. Pero no me pude encontrar y la forma de rastrear bien estas situaciones o especies de venganza. ¿Pudo haber existido en algunos casos? Sí, pudo haber existido, pero como te digo, las fuentes a las cuales pude acceder no me permitieron rastrear ese caso en particular. Tuve una limitación que me gustaría comentarte, y es el hecho de que me costó muchísimo acceder a expedientes judiciales. Eso fue muy, muy, muy complejo. Intenté hacerlo en el Archivo Judicial de Santiago, y una causa que me parecía extremadamente relevante para indagar era respecto al proceso que se siguió respecto a la marcha de las cacerolas vacías, que tiene su rol, el año, el juez. En el archivo judicial no hubo caso de que me pasaran ese archivo. No hubo forma de conseguir, bajo ninguna circunstancia, poder acceder a ese archivo, que era sumamente relevante. Sí encontré por otras vías, por ejemplo, acceso a documentos judiciales. La Policía de Investigaciones de Chile tiene una larga colección de homicidios ocurridos en Chile en el siglo XX, y en el tomo referido a la muerte, donde la Policía de Investigaciones indaga la muerte de Edmundo Pérez Zújovich, el homicidio de Pérez Zújovich, sí hay una serie de documentos judiciales a los cuales pude acceder. Está la causa casi completa en ese expediente. Pero como te digo, en los otros casos no. Y quizás esa sea una vía para indagar en esto que me preguntabas de venganza entre grupos rivales. Claro, porque se dice que la muerte de él podría haber sido una venganza, o así se publicó a lo mejor, o se dijo por ese entonces. La de Pérez Zújovich. Sí, la de Pérez Zújovich hay algo bien particular ahí. La muerte la comete, como sabemos, la Vanguardia Organizada del Pueblo, ¿no? Junio de 1971. La pregunta es un poco por qué la VOP espera hasta junio del 71 para ajusticiar a Edmundo Pérez Zújovich, porque lo hacían responsable de la represión en Pampa Irigoyen del año 69 en contra de un grupo de pobladores, porque Pérez Zújovich era entonces ministro del Interior. La pregunta es por qué espera hasta junio del 71 la VOP para ajusticiar a Pérez Zújovich. Me topé en ese caso particular con las memorias de José Musalem, que era militante demócrata cristiano, senador de la democracia cristiana y muy cercano a Pérez Zújovich. Según lo que cuenta José Musalem, Pérez Zújovich, días antes de su crimen, le comentó a un círculo muy cercano, muy reducido de personas, de que él sabía que lo iban a matar y que ese plan se había originado en las altas esferas de la izquierda chilena. Pero más allá del testimonio de José Musalem, no he encontrado tampoco una prueba contundente al respecto, ¿no? ¿Te fijas? Esto es lo que dice José Musalem. Bueno, creo que... La VOP sí en su momento explicitó y dijo que mataba a Pérez Zújovich precisamente por los hechos de Pampa Irigoyen, que a partir de eso estaba justificado. Quiero que sigamos indagando sobre estos casos y conversando sobre ese periodo de violencia política. Muchas cosas que hoy día las encontramos impensadas, ¿no? Bueno, vivimos hace muy poco el estallido social, pero no pensamos que por diferencias políticas la gente llegue a matarse al día de hoy. Te quiero invitar a que hagamos una pausa, Francisco Javier, para que volvamos en el último bloque del programa con los detalles que nos van quedando aquí, todavía muchos en el tintero para abordar sobre este libro que tengo hoy aquí en mis manos de Historia de la Violencia Política durante la Unidad Popular. Ya volvemos. Hoy estamos conversando con el doctor en Historia Francisco Javier Morales Aguilera sobre su última publicación que aborda la historia de la violencia política por allá en los años de la UP. Francisco Javier, quería preguntarte, ¿se puede identificar tal vez una época, un tiempo en el que se va poniendo más negro el escenario, tal vez más cercano al golpe, que vaya viendo más indicios de que la cosa ya no daba para más, o fue algo que se extendió indistintamente a lo largo de estos años?
¿Tú dices en este periodo en particular sí. o en la No, actualidad? así en este periodo. Creo que el año 73 es clave, porque condensa un conjunto de problemáticas, tensiones y conflictos, muchas veces conflictos y problemáticas no resueltas que estallan, ¿no? Algún autor ha hablado de la crisis wagneriana del régimen institucional en su conjunto, hacia agosto-septiembre de 1973. Pero indudablemente que ese año clave encuentra sí ciertos antecedentes en el periodo previo, en los años previos, ¿no? Yo señalo, y ese es un énfasis que trato de dejar un poco establecido en el libro, cómo desde fines de 1971 en adelante ya la lógica y el énfasis de los discursos que comienza a tener una presencia significativa en el espacio público chileno está estructurado en torno a la continuidad o cancelación del proyecto de la Unidad Popular. Eso es muy visible ya en el año 72 inclusive. A fines del 71 es la gran demostración de masas de la oposición, ¿verdad? Y esta voluntad un poco de confrontar al proyecto de la UP y lograr en el mediano y quizás en el largo plazo se pensaba entonces terminar con el proyecto de la Unidad Popular, es algo que ya lo internalizan los actores políticos, sobre todo los de oposición. Por tanto, ese es un énfasis muy claro, muy nítido que ya se observa en el año 72, antes incluso del paro de octubre, que es un primer gran ensayo de confrontación de sectores gremiales, sociedad civil, opositora a la Unidad Popular. Lo que pasa es que estos elementos, claro, confluyen de forma muy trágica y dramática hacia 1973, cuando incluso una instancia institucional que eventualmente hubiera destrabado la crisis, como fueron las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, no logran resolver el conflicto institucional, ¿no? Queda una suerte de empate entre dos fuerzas. Si bien las elecciones son ganadas por la oposición, la Unidad Popular sigue siendo una fuerza social y política significativa. La oposición no logra alcanzar las bancas suficientes en el Senado para destituir a Allende, pero el problema institucional sigue. Y luego otras instancias institucionales, como por ejemplo el diálogo entre la democracia cristiana y la Unidad Popular entre junio, julio y agosto de 1973, tampoco rinde frutos. Por tanto, hacia el 73 van confluyendo estas líneas de tensión y conflictos que no han logrado ser resueltos previamente. Tanto eso a nivel de confrontación de bloques, como dentro de las tensiones que operan en los mismos bloques en pugna. En la izquierda eso es muy, muy gráfico y se ha escrito muchísimo al respecto. Te quería preguntar por las zonas de Chile donde hay más violencia. Me da la impresión que fuera hacia el sur. No sé si es por el tema campesino, si tiene algo que ver con el tema mapuche. Sí, efectivamente. Si tuviéramos que trazar un mapa geográfico a nivel de situaciones y hechos de violencia, el grueso, más del 90% de las situaciones están concentradas en el espacio centro-sur. Y dentro del espacio sur hay zonas que tienen una dinámica particular, la provincia de Cautín, que ya arrastraba sendos conflictos desde fines de la década del 60 y que ahora simplemente explotan con muchísima magnitud y con mucha más violencia. Y además porque en la zona centro-sur están concentrados los grandes centros fabriles industriales también, que son el escenario de la mayoría de los hechos de violencia política, por lo menos desde el año 1973. Es curioso porque la pregunta me hace recordar un poco, y te diría que es bajo el nivel de conflictividad y de violencia política en la zona norte. Curiosamente, eso creo que amerita una investigación más particular debido a ¿qué explica eso? Hay, por supuesto, enfrentamientos en la ciudad de Antofagasta, en Arica, con actos de pelea, etc. Los logré recapitular ahí en el texto, pero en general una situación marcada, permanente, periódica, como sí se da en la zona centro-sur, en el norte, curiosamente, no tiende a observarse con la misma magnitud. Bueno, ahí como tú decías, da para investigar. Sí, por supuesto. ¿A qué se debe? El libro abre una puerta. Si me preguntas y me permites decir dos cosas respecto al libro, es que en el libro lo que hice fue un poco una síntesis de un conjunto de materiales que estaban dispersos, pero que no habían sido recapitulados y no habían sido trabajados sistemáticamente, ¿no?
Por supuesto está el oficio que hace todo el historiador de sistematizar todas esas fuentes documentales, pero los hechos, los documentos estaban ahí. No se les había considerado suficientemente todavía para incorporarlos dentro de una investigación de más largo plazo. Eso un punto. Y lo segundo, si me permite señalar también, y un poco la invitación que hago, es que el libro tiene que ser leído entero. Es un libro extenso, pero recomiendo su lectura extensa. ¿Por qué razón? Porque alguien podría sacar simplemente un capítulo, claro, o un hecho de violencia en particular, descontextualizarlo y decir, ven cómo la izquierda era violenta en este periodo, o en sentido contrario, decir, ven cómo los grupos de derecha atacaban a la gente de izquierda o las manifestaciones, etc. Si se hace una lectura así parcializada o parcelada del texto, no se va a entender la globalidad ni la síntesis que trate de hacer. Bueno, tremendo trabajo. Además, como decíamos, de este tema que se aborda muy poco, que se investiga a lo mejor no con la profundidad y el gran trabajo que haces tú al dar vida a este libro. Te quería preguntar por ahora y por el futuro. Luego de esta gran investigación, ¿en qué estás hoy? ¿Te quedaste con ganas de seguir indagando sobre este periodo? ¿Cómo estás en esta etapa de trabajo e investigación? El tema de la Unidad Popular es un tema que me ocupa ya desde hace muchísimos años y con el cual seguiré haciendo algunos puntos. Este libro es el producto de la tesis doctoral que realicé sobre la violencia política en Chile. Pero es una parte de la tesis doctoral, puesto que la otra parte de ella tiene que ver con las miradas, diagnósticos y percepciones que hacen España y Portugal respecto al gobierno de la Unidad Popular y a esta experiencia política. Y eso va a salir posiblemente publicado el año que viene, pero allá en la península ibérica. Y que corresponde a todo el trabajo también de fuentes de documentos diplomáticos y de análisis de prensa sobre la posición de España y Portugal. Portugal, un caso además muy llamativo, porque sobre España se habían escrito cosas sobre las relaciones entre el gobierno franquista y la Unidad Popular. El trabajo de María José Enríquez es uno de los más claros al respecto, pero sobre Portugal se sabía muy poco. Y encontré muchísima información en los archivos portugueses y datos muy reveladores. El embajador de Portugal en Chile, si bien era manifiestamente contrario al proyecto de la Unidad Popular, es una figura clave, entre otras cosas, porque logra coordinar o logra más bien establecer una serie de contactos y lazos con varios representantes de la oposición. Pude saber cosas de la oposición a través del embajador de Portugal, de hecho, que me sirvieron muchísimo. Un poco de Wikileaks. Un poco de Wikileaks, exactamente. Hacia eso apunta el futuro, un poco las relaciones dentro de este periodo, abarcando quizás otros procesos históricos sudamericanos y su vinculación con la península ibérica. Hacia allá voy transitando ahora con mis investigaciones. Vamos a estar esperando ese libro entonces, Francisco Javier. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Rocío, un placer. Nosotros nos despedimos aquí con este episodio de nuestra historia que estuvimos analizando hoy sobre la violencia política que se daba por esos años de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Nos despedimos por hoy y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.